Bueno, así que primero tenemos a Ricardo Mate, que es secretario de Producción, Tecnología e Innovación y candidato a concejal para la próxima candidato, bueno, concejal ya digamos, las próximas elecciones, el 17. Así que él nos va a hablar desde el punto de vista del stakeholder de la municipalidad de Argentina. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, la verdad que primero felicitarlos porque han leído el 2020. Es una... Lo que nosotros nos paramos porque primero hay que también saber de dónde partimos. Cuando nosotros entramos en el gobierno para hacer un diagnóstico de situación en el año 2003, hacía 10 años que se había invertido 1% del presupuesto. El presupuesto era de 38 y 42 millones de pesos. Es decir, que desde el 93 al 2003 fue de 38 a 48 millones de pesos. Un tercio se lo llevaba a salud, con una población de 80 millones. El número que ustedes hacen es 300.000, es en la estadística. Son 500.000. Con una dinámica de población única en el mundo, han venido de distintas partes del mundo a ver cómo hicimos para crecer de una forma. Si nosotros decimos que crecimos planificado, mentiría. Acá hubo una dinámica privada muy fuerte, y les quiero poner un ejemplo bien gráfico, para cómo el rol del Estado en la riqueza o en la pobreza debe ser regulador. Pero en esos 10 años no existió el Estado, el municipio era la caja. Cuando entramos no teníamos teléfono. Es decir, que si no teníamos teléfono teníamos incluso los impuestos, era el único caso del país que los impuestos estaban en manos privadas. Es decir, que la información estaba fuera del municipio. Y el municipio era la caja de la municipio. Con 42 millones de pesos de presupuesto de invierno. Si esto le suma los 10 años, 2 horas de inversión de 500 millones de dólares con entornos privados. El mejor ejemplo que siempre ponemos es que a mí, yo fui secretario de gobierno durante 9 años, entré en el 2003 y estoy desde esa fecha. Y ustedes ven el kilómetro 50, que hoy es muy bonito, el Jumbo es planificado, los cines son planificados. Pero lo que está enfrente, se llama Torre del Sol, eran 250 locales y un solo banco. Las confiterías rolables o cafeterías estaban arriba de la rueda. Y todo el mundo decía que bonito. Ahora, si había 250 locales y un solo baño, pregunto, ¿eso es desarrollo? ¿Qué hicimos nosotros para poner presencia del Estado? Al privado decimos, al normal. Clausuramos 8 hasta 12 locales de una sola vez. A mí no se me puede ganar la plaza, porque decían que estaban dentro de eso. Entonces acá cuando hablamos de debilidades, siempre se está mirando el Estado, pero si nosotros no hablamos de externalidades negativas, que es una costilla del Estado, siempre el privado es más eficiente que el Estado. Pero no somos justos, ¿verdad? Porque la externalidad negativa que genera el privado es costo al Estado. Sin embargo, encima se pide exhibiciones positivas. Y encima, si genera empleo, también exhibiciones positivas. Entonces es imposible que un Estado funcione. Ahora, cuando hablamos del Estado, ¿qué Estado? ¿El nacional, el provincial o el municipal? Entonces acá quisiera hacerle un agregado, que es una variable que deberían tener en cuenta en el trabajo a futuro, porque también nos quiero invitar, porque lo han leído, cada uno una maravilla, lo hayan leído. Es que hay una variable que no se analiza, que es la competencia. Ustedes saben que el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal son distintas competencias. Yo soy de la provincia de Córdoba. Nosotros hace 30 años en un municipio de la provincia de Córdoba, con 2.000 habitantes, hacíamos una escuela sin pedir la permiso. Hoy en la provincia de Buenos Aires, para cambiar una ventana, que pedir la permiso de la provincia. Es decir, que si no analizamos esta pirámide, donde el gobierno local recibe todo lo que sobra, recibe todos los fracasos y recibe todas las descentralizaciones, más todas las crisis financieras, nos encontramos que pedimos a un territorio local magia. ¿Por qué? Si la provincia de Buenos Aires no discute la coparticipación hace 20 años, y ya el solo hecho de que la disputa tiene 5 puntos menos, porque con eso participan las provincias pobres, ya tenemos 5 puntos menos de participación en el gobierno local. Si a esto le sumamos que Pilar hoy, con 500.000 habitantes, es más grande que La Rioja, Gama, San Luis, ni hablar de las provincias del sur y algunas del norte. Es decir, que la pregunta es, el municipio de Pilar hoy
¿Es una provincia o es un municipio? Pero cuando yo le hago los tres casos, La Pampa, San Luis y La Rioja tiene menos de 180 millones, cada una de ellas tiene un presupuesto de 5.000 millones de pesos. Pilar tiene un presupuesto de 800 millones. Es decir, que les acabo de contar tres asimetrías. En el mundo nacional, a nosotros nos gustaría que nos dieran como asimetría. Esta es la realidad que uno tiene que analizar. Y hay un ejemplo que es sencillo. La energía, los caminos y los ríos son tres materias clave en todo lo que hemos escuchado. Porque también podemos hablar, creo que hay agua, pero creo que hay agua por ahí con recursos propios, inventando algo, innovando, no dentro del Estado, sino con una mecánica pública-privada, puede llegar a resolverse. Estos tres casos son competencias exclusivamente nacionales. ¿Saben cómo resolvemos el problema de la gente nuclear? De casualidad nos enteramos que andaba una máquina dando vueltas de NASA, así que llaman ellos un fierro, y andaban los de norte con el cambio. Y necesitábamos la tierra. ¿Saben qué nos pasó en el mundo privado que necesita energía, que es el parque industrial, que no es privado, pero es calle público? La tierra subió 5 veces más para poder poner ese fierro en el lugar para resolver un problema de este. Y acá quiero rescatar un valor que es importantísimo para poder hablar del desarrollo local, la confianza. Cuando lo público y lo privado se miran como adversarios, lo que hay es desconfianza. Y en la desconfianza no se puede, no solo no hablar, no se escucha. Y cuando uno hace un proyecto y una propuesta que dice, entre ustedes, háganlo, ayúdennos, encima exhibición positiva. ¿Cómo se hace? Si escuchaba a alguien que hablaba de promoción industrial. Si nosotros no hubiéramos cortado la promoción industrial, no hubiéramos resuelto el problema. ¿Saben cuántos partos tenemos en ERTE? 4.200 partos el año pasado. ¿Saben de dónde viene para ir la gente? De cualquier lado. Y de distintas nacionalidades. ¿Qué hacemos? No tendremos una partida. Y la pregunta es de dónde sacamos el recurso. Por eso yo les daba un dato recién. En el año 2003, un tercio era salud. Hoy, un tercio de salud son 800 millones. Quiere decir que estamos destinando 300 millones porque sacamos la exhibición positiva. Porque si no, el cabo de salud, que ya es como sistema público y privado en Argentina, una debilidad, sería una emergencia sanitaria. Y ese lugar hoy se sostiene, después de 10 años, que nos llevaría un medio del presupuesto, pero lo seguimos manteniendo en un tercio, porque ese resto se obtiene con responsabilidad social, que es un programa que nosotros tratamos de articular. Y acá es donde la realidad es pilar es que el mundo privado generó islotes, ya sean los parques, ya sean los empresarios, los servicios, en la universidad. Y el Estado quedó como la variable de la culpa, que tiene que resolver el problema de riqueza y de pobreza, pero en cualquier caso como el privado imponible. Con un Estado inexistente y en el tercer nivel, yo siempre digo que vengan 20 chicos de Harvard y nos ayuden a resolver este problema. Nosotros lo decimos irónicamente, y quiero ser respetuoso, pero tómenlo bien. Siempre decimos que desde París se escriben los libros para salvar a Uganda. Nosotros estamos en Uganda, lo que queremos es que vengan a escribir el libro juntos para ver cómo hacemos el libro de París. Esta es la realidad que se sufre en esta región. Por supuesto que nadie nos paga, nadie nos obliga a estar. Estamos porque tenemos vocación pública. Pero cuando hablamos de desgaste o de situaciones, esta desconfianza está en el ADN del argentino, del privado y del público. Y en las ONG también. Porque recién hablábamos en la ONG y decimos, todos soñamos que las ONG funcionen porque la sociedad civil fuerte es mucho más democrática. Hay 450 ONG inscritas en nuestro país. 10 funcionan. Lo demás es voluntario. Y si hay 25 personas inscritas en una planilla, solo trabajan 3. Esas 3 son las que ponen la voluntad. La institución como generadora de confianza no existe. Existen las personas como generadoras de confianza. Y esas personas hay que encontrar en el mundo privado y en el mundo público para que esas dos personas se puedan vincular y por favor que ninguno de los dos se enferme. Porque si no, las dos instituciones se acabó el puente que estamos teniendo. Esta cuestión es clave para la confianza, porque la confianza son de personas. Y creo, y discúlpenme, no quiero ser maleducado, pero después de 10 años de un recorrido en todos los territorios, creo que tampoco alcanza como confianza. Hay que jugar con un factor que es generosidad. El que hace los proyectos no espera nada de vuelta, porque si no, no construye confianza.
El otro día di una charla en Quito y una universidad me preguntó cómo habíamos hecho los ejes de desarrollo que yo contaba, que era el económico y el tecnológico, que estábamos yendo a la nueva economía. Porque dentro de todo esto que falta, también estamos en el mundo global sin darnos cuenta. Y en algunas cosas Pilar hoy es una ciudad internacional única en Latinoamérica. Bien, los amigos que me visitaron, los que nos encontramos, rescataron el tema de la conectividad. Y esta herramienta, que es casi mágica, que es una herramienta, nos permitió salir de la informalidad para pensar a largo plazo. Acá viene lo que es, ¿por qué nosotros le llamamos gestión estratégica? Estábamos cansados de aquello que pasamos por todas las universidades, hemos hecho maestría y siempre escuchábamos planeamiento. Ahora vimos carpeta. Y siempre esperando el dinero de un banco internacional para poder hacer un planeamiento. Donde la dinámica que tiene Pilar cuando empezamos a escribir el último libro de planeamiento, ya está. Porque una dinámica de 10 años con 500.000 habitantes de diámetro más del mundo. Si nosotros comparamos Pilar con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene una densidad de población de 6.7, 7.8. Nosotros 82.5 en 10 años. Pero yo fui al INDEC cuando el INDEC era creíble para crear un banco de datos en una cancha que no podemos hacer. Porque puede generar una independencia. Entonces acá hay que partir de algo que es clave. La institucionalidad de la provincia de Buenos Aires es atrasadísima y lleva más de 20 años. ¿Sabes por qué? Porque la constitución de la provincia de Buenos Aires, que tuvo la oportunidad de modificarse para generar un municipio autónomo y tener vida propia, se perdió la oportunidad y se hizo después de la constitución nacional. Es decir, que algunos abogados todavía tienen miedo de ejercer la autonomía municipal. Y acá es importante rescatar, porque a mí siempre me gusta contar, que es el mundo de la formalidad y de la informalidad. Cuando nosotros hablamos desde los libros, y desde la teoría, y desde lo académico, estamos hablando de un 40% de la población. Nosotros tenemos un 60%, y soy generoso, un 60% de informalidad. Si nosotros tenemos una ordenanza, nos remises para Suiza, y la mitad de los remises son truchos, y atienden a persona. Pilar tenía 17.000 cuadras de tierra. Y cuando llueve, no se puede circular, esa gente tiene que ir a trabajar. Y si le ponemos un remis de Suiza, esa remisero se funde. Y esa gente tiene que ir a trabajar. ¿Y qué es lo que dice esa gente? Robo o voy a trabajar. Esta es la realidad. Yo soy un agradecido de lo que escuché. Sinceramente, lo que quiero contarles sintéticamente para invitarlos a sumarse, que me parece que lo que hemos comido una picada, para comprar asado, y después empezar a sacar conclusiones. Pero no podemos dejar fuera ciertas variables que son parte de cualquier proceso. Primero, todo eso que queremos hacer, ¿cómo lo hacemos? El método que nosotros encontramos, por eso hablamos de gestión público-privada, es la visión compartida. ¿Qué nos encontramos? Lo que hicimos fue leer la fortaleza. Y sobre esa fortaleza dimensionada en 6 ejes, para hacia adentro de la organización, empezar a meter la cultura, implementarse y de mirar que el día a día es 98%. Nosotros somos, como secretarios o el mismo intendente, somos gerentes de crisis constante. Y con esta dinámica, imagínense, esa crisis constante que uno genera no te deja ni el 2% para pensar. Entonces dijimos, no se puede hacer, porque es imposible, va siempre detrás. Entonces, ¿qué hicimos? Dejamos un segundo y escribimos este libro para plantear sobre esa fortaleza cómo a largo plazo pensar algunas cosas que son a 10 años y esas fortalezas son los ejes donde nos apoyamos. Las debilidades sabemos que las tenemos y gerenciamos y contenemos. Planteamos la RCE como una propuesta que las empresas empiecen a involucrarse con el sector de la sociedad civil sin que el municipio intervenga, así que el dinero no vaya al municipio y vuelva a quien lo necesita, sino al revés, que la empresa se vincule directamente. Ahora, con 450 ONG y 10 que funcionan, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque construir confianza en este proceso, yo le hablé que estoy como funcionario hace 10 años y hago todo el tema de reglamento industrial y de erradicación de industria. Radicamos 192 industrias de producción en 9 años. Eso significa el 100% total de manufactura de la provincia de Buenos Aires. Y eso significa más de 10.000 puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un imán de este tipo, viene mucho más gente. Y acá hay otra cosa que nos estamos olvidando. Los barrios urbanos. En el momento de crisis,
Los barrios cerrados generan 3 por 1 en la industria de empleo. En los tiempos de crisis, gracias a los barrios cerrados, hemos resuelto el tema. Y hoy los barrios cerrados, pagando la tasa, sostienen el sistema. Porque el resto está en la informalidad. Ustedes saben que planificar sobre la formalidad es difícil, y lo que me digan cómo hacer cuando el 80% de la informalidad, que es lo que existe, y uno quiere planificar el 20%, puede ver. Entonces, ¿qué planteamos? Gestión estratégica, porque hay que seguir gestionando para sostener el sistema, pero podemos pensar a largo plazo sobre la fortaleza. Y ahí nosotros incluimos la tecnología como el gran salvador. ¿Por qué? Porque es el único que puede mitigar semejante crisis. Es decir, que si yo no tengo infraestructura de caminos, porque quien hablaba recién del área de producción dijo 6, ¿saben cuánto nos llevó ese camino en 6 kilómetros? 10 años. 10 años, porque era un camino provincial, para hacer 6 kilómetros. Cuando lo obtuvimos, salió una licitación privada, se cayó, lo volvimos a levantar y faltaban 1.500 metros y se quedó sin plata de provincia. ¿Qué digo con esto? En esos 10 años, no es que ese camino no lo vimos hace 20 años que era necesario ese camino para sacar la provincia. Pero acá es donde juegan las competencias. ¿Qué es lo que se puede aunque tengamos que tener? Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Gestión estratégica. Gerenciemos la crisis y miremos a largo plazo sobre series que son las fortalezas que tenemos. Evitemos a la sociedad, están todos conectados, a participar con sus proyectos dentro del proyecto. Que cualquier proyecto, idea que venga, por más locada que sea, bienvenida. ¿Por qué? Porque no hay manuales para resolver esto. Los manuales están en la cabeza, pero si ustedes tienen un manual para una formalidad del 40% es fácil, claro, para pensar. ¿Qué hacemos con el 60% que hay? Y que confluye. Y resumo con esto. Si Alvin Toffler viniera a Pilar en vez de Felipe Sola, hubieran visto Santiago 25 horas. ¿Por qué? Porque esa convergencia es lo que genera las nuevas hipótesis de conflicto. Que cuando hablamos de zona industrial y de ser un parque industrial, afuera hay otro parque industrial que está confluyendo con el desarrollo urbano. Y esas son las próximas hipótesis de conflicto ambiental. Que ya no se resuelve solo con reducir el tema energético, sino son las nuevas hipótesis. Así que, agradecidos de haber leído el libro, bienvenidos, y escuchamos cualquier tipo de proyecto, por lo tanto, los que tengan ganas, nos vamos a estar viendo después nos comunicaremos por teléfono. Muchas gracias.